Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo video de este proyecto 4 para la básica media. En esta ocasión vamos a revisar las actividades de la semana número 4 de este proyecto 4 pues para la básica media. Recuerden que hemos analizado pues anteriormente las actividades de las semanas 1, 2 y 3. ¿Sí? En esta ocasión pues vamos a chequear las actividades de esta semana 4 que están justamente en esta parte de acá. Y en esta semana pues se trabajará con las asignaturas de lengua y literatura, ciencias sociales, educación cultural y artística, educación física e inglés. El tema central dice compartiendo en familia lo aprendido. Miren. La actividad 1 dice técnicas de revisión en el proceso de escritura, uso de listas de cotejo. Entonces vamos a ver aquí cómo pues, utilizar una lista de cotejo. Bien, entonces en esta parte dice que a través de la historia de la humanidad se han utilizado distintos medios de comunicación para compartir conocimientos y expresiones culturales, de manera artística o no. Existen muchas formas para comunicarnos con los demás, desde las pinturas en cavernas rupestres hasta los mensajes de texto en los celulares, que el avance de la tecnología ha posibilitado. Siempre hemos tenido mensajes que comunican. Bien, entonces aquí nos piden, en esta parte, miren, escribe en una hoja un texto de media página sobre los distintos medios de comunicación que las personas han utilizado durante la historia. Miren. Y nos piden pues compartirlo con nuestra familia. Una vez que escribamos pues ese texto, ¿no? Esta pues de media página, nos piden pues aquí aplicar esta parte de acá, que dice, justamente pues consiste en aplicar esta lista de cotejo, que está pues en base a lo que debe contener justamente pues ese párrafo, ese texto que vamos a realizar. Muy bien. Y estamos en esta parte entonces el tema que decía compartiendo en familia lo aprendido. Esta actividad 1, técnicas de revisión en el proceso de escritura, uso de listas de cotejo. Nos pedían, pues recuerden, escribir en una hoja un texto de media página sobre los distintos medios de comunicación que las personas han utilizado durante la historia. Nos piden pues compartirlo con nuestra familia. Yo en mi caso pues he escrito el siguiente pues texto. Dice que por milenios la comunicación oral fue el único medio de comunicación. Sin embargo, a lo largo de la historia de la humanidad ha ido utilizando varios medios de comunicación. Por ejemplo, el alemán Johannes Gutenberg revolucionó los medios de comunicación al inventar en 1440 la impresora de tipo móvil, comenzando la producción de libros en serie. Más adelante, y mediante una serie de inventos efectuados en el campo de la electricidad, a finales del siglo XIX, el físico italiano Guillermo Marconi obtuvo la primera patente de la radio en 1896 y en 1901 realizó la primera transmisión de voces humanas, siendo así el nacimiento de la radio. Ya en la actualidad, por medio de la Internet, existe una infinidad de medios de comunicación que acortan los tiempos y mejoran la calidad del mensaje. Entonces este es el texto que yo he realizado. Bien, entonces nos piden pues en base a este texto que hicimos, a todo el proceso que hicimos para poder escribir este texto. Bueno, aquí yo he citado pues la fuente donde saqué esta información. Dice lo siguiente, miren, utiliza la siguiente lista de cotejo. Es decir, fíjate que cumpliste con los pedidos que se hacen ahí. Es decir, aquí nos damos una serie de pedidos, ¿sí? Que debemos verificar si es que pues los realizamos cuando escribimos nuestro texto. Bien, entonces aquí nos piden que hace lo siguiente, dice, mira, coloca un visto en las casillas cuando hayas verificado que se cumplen los pedidos. Miren. Por ejemplo, aquí dice, busqué más información sobre el tema para escribir el texto. Si hicimos eso, entonces aquí habrá que marcar pues un visto porque pues sí realizamos esa parte. Luego nos piden acá, dice, copia la tabla de cotejo en tu hoja de trabajo. Bien, entonces aquí vamos a ver si es que cumplimos lo que pide pues esta lista de cotejo. Dice, busquemos información sobre el tema para escribir el texto. Pues en mi caso sí lo hice, puesto que busqué pues otras fuentes, ¿verdad? Si el texto tiene una idea principal clara e identificable, pues en mi caso sí tiene el texto, puesto que la idea principal es justamente pues el uso de la comunicación, de los medios de comunicación a lo largo de la historia. Dice, el texto presenta por lo menos dos ideas principales. Claro, en este caso yo mencionaba acerca de la creación de la pues imprenta y de la radio, ¿no? Que son pues dos ideas principales. Dice que utilizo palabras nuevas que son de uso diario y conozco su significado. Bueno, en mi caso pues yo sí utilicé palabras que no son de uso diario, ¿no? Como por ejemplo patente, tal vez la palabra imprenta de pronto, miren, y pues yo también investigué qué es cada palabra. Entonces esta parte pues yo sí hice.
Dice, describo por lo menos 3 medios de comunicación que la humanidad ha usado. Bueno, en este caso pues yo describí el primer medio que hubo, que fue pues la comunicación oral, además pues la imprenta y luego pues también la radio. Dice, entiendo mi escrito cuando lo leo, pues en mi caso pues yo sí lo entendí cuando lo leí. Dice, uso conectores para unir las ideas, pues sí, utilicé algunos como y, como mediante, sin embargo, entonces también se utilizó. Bien, entonces ustedes pues al hacer su párrafo, al escribir pues su párrafo, su texto, van ustedes a identificar si es que ustedes cumplieron todos estos pasos de esta lista de cotejo. Y pues obviamente aquí colocar el visto pues si es que sí lo cumplieron. Muy bien, entonces acá continuamos con la siguiente actividad, que es la actividad número 2. Dice movimientos sociales, dice. Entonces aquí partimos de una pregunta que dice, ¿conoces qué instituciones deben proteger a la población ante algún problema? Entonces vamos a contestar esta pregunta y luego pues nos piden aquí hacer un afiche pues dentro de esta actividad número 2. Bien, entonces vamos con esta actividad número 2 que decía movimientos sociales. Y aquí partimos de la siguiente pregunta. ¿Conoces qué instituciones deben proteger a la población ante algún problema? Bueno, en mi caso pues yo he escuchado hablar que pues la Defensoría del Pueblo es la institución que se encarga de proteger a la población ante algún problema. Bien, el Defensor del Pueblo es la figura institucional que se encarga de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas. Entonces es lo que yo he podido pues investigar, ¿no? Y conocer de que pues esta pues institución es la que se encarga de proteger a la población. Bien, luego nos pedían pues en esta parte se realiza un afiche sobre la importancia de las organizaciones sociales para la construcción de un mundo mejor. Puedes ayudarte con los siguientes pasos. Dice aquí, utiliza una cartulina u hoja de papel reciclada. Entonces vamos a partir con una hoja o cartulina. Busca gráficos y diferentes tipos de letras atractivas y llamativas. Entonces aquí podemos pues utilizar pues lo que dice acá, ¿no? Letras pues llamativas, frases llamativas, ¿verdad? Se puede utilizar técnicas manuales o de artes plásticas, es decir, pueden hacer pues una tipo de maqueta, de pronto ustedes pintar, usar acuarelas, etcétera, ¿no? Eso nos piden en esta parte. Entonces aquí dice, incluye imágenes junto a los textos seleccionados. Aquí vamos a colocar varias imágenes, miren, ¿sí? De pronto pues aquí algún texto que dice defender los intereses, velar por los derechos de la comunidad. Y aquí tenemos pues otra frase, ¿no? Que dice la unión hace la fuerza. Y así he colocado pues este afiche sobre las organizaciones sociales. Ustedes pueden colocar, recuerden, sus propias imágenes, ustedes dibujarlas si desean y hacer pues su propio afiche. Y dice, puedes compartir con tu familia la importancia de las organizaciones sociales. Bien, eso pues en cuanto a esta actividad. Si revisamos acá pues de la ficha, nos traen acá un pequeño pues información. Dice, ¿sabías qué? Nos da aquí pues un texto que ustedes pueden leerlo. Y aquí también hay algún link que amplíe esta información que ustedes pueden pues ingresar para que se informen más sobre esta parte. Bien. Luego la siguiente actividad es la actividad 3, dice creando te informo. Dice, miren aquí la actividad 3. Dice aquí que la autonomía y la autoestima fortalecen el trabajo en grupo y a nivel personal. Entonces aquí nos piden pues ahora utilizar la información que hicimos pues en las semanas anteriores. Miren, en cuanto pues a las investigaciones y entrevistas, nos piden pues en este caso utilizar esta información para pues crear un tríptico informativo. Miren, ¿sí? Entonces aquí en esta parte y aquí pues nos plantean el siguiente proceso que podemos seguir para pues construir ese tríptico que nos piden en esta parte. Miren. Dentro pues de esta actividad número 3 dice la parte 1, dice realiza un tríptico muy creativo utilizando una cartulina, recortes, pinturas y otros que tengas disponible en casa. Bien, sin acá divide visualmente las 3 partes, distribuye proporcionalmente los dibujos, recortes, textos, toma en cuenta toda la información que vas a utilizar. Entonces aquí nos piden pues a partir de esta hojita que tenemos pues que dividirla pues visualmente en 3 partes, miren, y pues en este caso distribuir proporcionalmente los gráficos, es decir, ver más o menos en dónde van los gráficos, que el espacio pues sea el correcto, sí, y para que pues no se salga la información de este tríptico, ¿verdad? Sería pues algo así, ¿no? Darle pues la ubicación de los espacio para el texto y para los gráficos. Bien.
Bien, además recuerden pues que un tríptico tiene pues una parte exterior y una parte interior, ¿no? Que sería pues la parte exterior de la hoja y la interior. Entonces en este caso vamos a empezar pues con la parte exterior, ¿no? Y aquí pues en esta parte 6 que está aquí va a ir la portada o carátula del tríptico, ¿no? En este caso pues yo lo he colocado un título que dice Infórmate. Aquí he colocado pues un libro que lo puse en la semana 1 y pues un título que dice Costumbres y Tradiciones. Miren, en esta parte exterior de acá, que es la parte central, he colocado pues algunas imágenes y aquí he colocado pues Quito Antiguo. Eso también vimos pues en la semana 1. Y en esta pues contraportada he puesto aquí la parte de las tradiciones de mi país y he puesto pues aquí los amorfinos, que fue algo que pudimos pues nosotros ver, ¿no? También en la semana pues 2. Luego vamos con la parte ahora interior. Entonces aquí en esta parte 3 iría el mestizaje. Aquí he colocado pues una imagen y pues he colocado aquí este texto. Miren. Aquí en la parte pues central he colocado aquí un texto que estaba pues hablaba acerca pues de la invención de la electricidad. Está un gráfico también. Y en esta parte de acá he colocado ahora acerca pues de la forma de vestir que había antes, ¿no? Esto pues lo analizamos en la semana 3. Muy bien, bien. Esto pues en cuanto a esta parte del tríptico. Ya tenemos pues la parte interior y la parte exterior del tríptico. Luego dice acá, una vez que tengas tu tríptico escrito y pintado, es hora de comenzar los dobleces. Es decir, por esta parte que está aquí vamos a pues doblar el tríptico, ¿no? Y nos debe quedar pues de esta forma. Bien, el tríptico ya doblado y aquí pues estaría pues la portada. Ya estaría pues de esta forma el tríptico, que sería pues la parte frontal y quedaría pues en la parte interna todo lo que pues hicimos. Muy bien. Y luego pues nos piden pues en esta parte compartir con nuestra familia y recordar guardar todos esos trabajos pues en nuestro portafolio, ¿no? Eso debemos pues siempre recordar, ¿no? Bien, luego tenemos la actividad número 4 que dice la práctica hace al maestro. Y aquí nos habla pues obviamente de que si tú practicas pues un deporte por mucho tiempo, ¿sí? Entonces puedes aquí cada vez cometer menos errores y puedes hacer pues más diestro en eso, ¿no? Por esto pues esto se titula la práctica hacia el maestro, ¿sí? Y acá nos piden pues ahora hacer una actividad. Dice traza en un espacio abierto de tu casa líneas que simulen el borde de una cancha de vóley. Dice solicita el apoyo de un familiar para que desde el centro de la cancha te lance la pelota o la reciba cuando tú pues se la lances, ¿no? Y realices ejercicios como los que se muestran en esta pues imágenes, ¿no? Miren, están aquí pues ejercicios pues de vóley. Ustedes pueden pues practicarlos, claro, con el apoyo pues de su familiar. Luego acá dice, conoce sobre las medidas de algunas canchas deportivas. Y aquí nos dan un dato muy interesante. Me dicen que la cancha de vóley es un campo rectangular de 9 metros de ancho por 18 metros de largo. Esta cancha está dividida en dos mitades por una red. Es la cancha pues de vóley. Luego está la cancha de fútbol. Dice las medidas de una cancha de fútbol que designó o que designa la FIFA para los partidos locales son: el largo de la cancha debe tener como máximo 120 metros y el ancho pues debe tener máximo 90 metros. Y está luego la cancha de baloncesto. Dice la cancha de baloncesto es una superficie dura, libre de obstáculos, tiene unas medidas de 15 metros de ancho por 28 metros de largo. Entonces miren, con esta información que está en esta parte de acá, que son las medidas de las canchas de vóley, fútbol y baloncesto, pide responder en el cuaderno lo siguiente. ¿Sí? Que de estas canchas que conocimos en este momento, que respondamos cuál de ellas tiene el mayor perímetro y cuál tiene el menor perímetro. Y nos piden pues además realizar los cálculos en el cuaderno. Bien, vamos entonces a pues, hacer esta actividad número 4, que es la práctica hacia el maestro. Y aquí nos pedían pues a responder en el cuaderno lo siguiente, ¿no? De las canchas que conociste, recuerden, de vóley, fútbol y baloncesto, preguntan aquí cuál es la cancha de mayor perímetro. Esto indica entonces que nos dice que aquí definamos cuál es la cancha más grande, ¿no? Que tiene mayores medidas, sería aquí. Y además dice cuál es la cancha que tiene el menor perímetro. Es decir, ahora nos dicen que identifiquemos la cancha que tiene menores dimensiones. Y nos piden además realizar los cálculos en el cuaderno. Bien. Vamos a empezar aquí con la pregunta de cuál es la cancha de mayor perímetro. Entonces miren ustedes, recuerden aquí las medidas que vimos en la ficha, ¿no? La de vóley, la de fútbol o la de baloncesto. Entonces en este caso pues obviamente va a tener mayor perímetro la cancha de fútbol, ¿verdad? Ya que pues recuerden que tenía un máximo
de 120 metros de largo por un ancho máximo de 90 metros. ¿Sí? Entonces en este caso aquí respondemos que es mayor el perímetro de la cancha de fútbol. Y como nos piden aquí pues hacer el cálculo, recuerden que el perímetro se halla pues sumando la dimensión de todos los lados, ¿no? En este caso, como es un rectángulo, tiene 4 lados, entonces aquí vamos a sumar en esta parte del perímetro la suma de los 4 lados, es decir, 120 metros que sería pues el largo, más 120 que sería pues el otro lado de acá, más 90 que sería pues el un ancho, y más 90 que sería pues el otro ancho. Entonces aquí vamos a sumar todas estas 4 medidas que representan los 4 lados de esta cancha, y nos da un valor de 420 metros, que sería pues el perímetro de esta cancha de fútbol, que recuerden es la cancha que tiene pues el mayor perímetro, ¿no? Y su perímetro es pues de 420 metros. Luego nos preguntaba acá también cuál es la cancha de menor perímetro. Entonces ustedes piensen ahí entre la cancha de baloncesto y la de vóley, ¿cuál creen ustedes que es la que tiene menor perímetro? Es decir, la que es más pequeña, ¿no? En este caso pues obviamente va a ser la cancha de vóley, puesto que esta tiene 18 metros de largo por 9 metros de ancho. Sí, aquí contestamos entonces que es menor el perímetro de la cancha de vóley. Como nos pedían pues hacer el cálculo, aquí colocamos que el perímetro va a ser igual ahora a la suma de los 4 lados. Recuerden, sería 18 más 18, que es lo que miden los dos largos, y más 9 y más 9, que son pues los dos anchos de esta cancha de vóley. Aquí hacemos pues esta suma de estas 4 dimensiones y nos da un valor de 54 metros, que sería pues el perímetro de la cancha de vóley, que recuerden pues es la cancha que tiene el menor perímetro. Miren, bien. Y si acá pues regresamos acá a la ficha, tenemos ya la actividad de inglés, que es la actividad número 5. Luego pues ya hemos terminado con las actividades de esta semana 4 y de este proyecto 4 en sí. Bien, entonces con esta pues semana pues acabamos ya este proyecto número 4. Espero pues que haya sido útil este video. Sí, recuerden pues dejar sus comentarios y sugerencias. Gracias a todos pues por visitar el canal y nos veremos pues en el siguiente video.